El Coliseo. El escenario de los juegos más crueles y violentos que jamás haya visto el mundo. En esta gigantesca arena, solo en el día de su inauguración se sacrificaron miles de animales. Aquí murieron cientos de miles de gladiadores, criminales y cristianos para diversión de la plebe. La exhibición de brutalidad duró 400 años, representándose ante una audiencia de millones de personas. Es un edificio dedicado al espectáculo de la muerte. No tiene parangón en la sangrienta historia de la humanidad. ¿Qué puedo decir sobre este horrendo lugar, el anfiteatro? Es el templo de todos los demonios. Hay aquí tantos espíritus inmundos como espectadores cabían en las gradas. Cuando comencé mi estudio para el documental, lo que más me impresionó del Coliseo fue que es el único de los grandes monumentos de la humanidad dedicado a la muerte, al espectáculo y a la muerte, cosa que parece una combinación un tanto extraña. Aunque era un lugar donde se mataba a la gente, se ejecutaba a criminales y se sacrificaban animales, para mí sigue siendo un símbolo del poder y la dominación romanos, de la civilización romana con toda su fuerza y todo su horror. El Coliseo se construyó para reafirmar el poder y la gloria de Roma en una época en la que se veía amenazada la propia supervivencia del imperio. En el año 64 de nuestra era, el emperador Nerón gobernaba un vasto territorio que se extendía desde Gran Bretaña, por el oeste, hasta Jerusalén, por el este. Roma era el mayor imperio que jamás había existido en el mundo occidental. Sin embargo, se hallaba inmerso en un proceso autodestructivo alimentado por el propio Nerón, cuya ambición de poder era solo comparable a su carácter paranoico. Sus rivales eran eliminados sin piedad, incluyendo a su madre y a su esposa Octavia, de 22 años. Y cuando Roma se vio azotada por un incendio, utilizó a los cristianos como chivo expiatorio. Por orden de Nerón, detuvieron, crucificaron y quemaron vivos a los cristianos como antorchas humanas. Los rumores que acusaban al propio Nerón de haber provocado el incendio ganaron credibilidad cuando se adueñó de 80 hectáreas de la ciudad arrasada para levantar sobre sus ruinas su Casa Dorada, un nuevo palacio imperial con un inmenso lago artificial y una colosal estatua del propio Nerón. Este acto de egolatría acabó siendo su perdición. El ejército se rebeló y el Senado lo condenó a muerte. Perseguido como un vulgar criminal, Nerón ordenó a su sirviente que le quitase la vida. Tras la muerte del emperador, comenzó una sangrienta lucha por el poder. Aquel año, 69 de nuestra era, llegaría a ser conocido como el año de los 4 emperadores, mientras los sucesivos regímenes caían en un delirio de muerte y destrucción. De aquel caos emergió un verdadero caudillo, el general Tito Flavio Vespasiano. Acababa de nacer la dinastía Flavia y con ella una frágil paz. Pero Vespasiano todavía necesitaba el apoyo del pueblo de Roma si deseaba la supervivencia de su dinastía. En un extravagante ejercicio de relaciones públicas, se propuso construir el anfiteatro más grande que jamás hubiese visto el imperio. El Coliseo era un mensaje directo a las mentes y los corazones de un pueblo cuya cultura estaba basada en las leyes del combate y la muerte. La romana era una sociedad guerrera. Cierto, Roma conquistó toda la cuenca mediterránea. Lo hizo actuando con crueldad, destruyéndolo todo a su paso. Cuando los romanos tomaban una ciudad, mataban a todo el mundo, como a animales. Ellos eran los señores del mundo, y el mundo no se gobierna tomando el té. Bueno, solo para guardar las apariencias.
En el fondo de su civilización subyacía la crueldad, el poder. Y los juegos representaban esa forma de poder. Los orígenes de los juegos pueden datar del siglo III antes de nuestra era, cuando tomaron la forma de un complejo ritual funerario. Al principio, las luchas de gladiadores formaban parte de un sacrificio humano que tenía lugar ante la tumba de una personalidad distinguida y eran de formato reducido. La primera lucha de la que tenemos noticia en el siglo III antes de nuestra era fue un combate entre 3 parejas de gladiadores. Posteriormente se convirtió en un rito asociado a la muerte. Mirando al pasado desde el siglo II de nuestra era, el abogado cartaginés Turtaliano escribió: Los antiguos pensaban que con esta clase de espectáculo rendían tributo a los muertos. Creían que las almas de los muertos se aplacaban con sangre humana y solo alcanzaban la paz en la muerte por medio del homicidio. A partir de aquellos modestos inicios, las luchas de gladiadores fueron desarrollándose hasta convertirse en un espectáculo público. Hoy, la violencia de esos juegos nos acongoja. Sin embargo, para los ciudadanos de Roma, la violencia era un hecho cotidiano. La muerte es endémica en las sociedades preindustriales. La esperanza de vida era corta. La mitad de los niños que nacían fallecían antes de cumplir los 5 años. Cuando entrabas en una ciudad romana, cuando entrabas en Roma, podías ver las tumbas a ambos lados de la calzada. Podías oler los cadáveres carbonizados. La muerte estaba en todas partes. En este medio tan duro, los placeres eran escasos y el descontento civil habitual. Los disturbios violentos amenazaban la estabilidad de Roma y sus gobernantes aprendieron a satisfacer a la plebe ofreciéndole comida subvencionada y juegos de gladiadores, es decir, pan y circo. El pan se pagaba con los fondos públicos. Los circos eran obsequios del emperador a su pueblo. Los combates de gladiadores estaban relacionados con la política. Si un senador que aspiraba a un escaño organizaba unos buenos juegos, tenía más posibilidades de ser elegido que otro que, por ejemplo, solo pronunciara discursos. Ningún emperador ofreció un obsequio más espléndido y generoso que Vespasiano con el Coliseo. Él corrió con todos los costes de la obra. Dentro de sus muros se mostraría de forma gratuita a los romanos la diversidad de la naturaleza conquistada por el imperio. Al elegir el lago de la Casa Dorada de Nerón como sede del Coliseo, Vespasiano quiso transmitir un mensaje muy claro. El lago encarnaba el abuso de poder personal que había provocado la caída de Nerón. El Coliseo borraría el lago del paisaje y de la historia de Roma. El Palacio de los Placeres de Nerón, símbolo de corrupción y de insultante lujo, sería sustituido por un palacio del pueblo igual de extravagante. Me gustaría pensar en el Coliseo como en una especie de superestadio. Al fin y al cabo, creemos que el Coliseo tenía capacidad para unos 70.000 espectadores. Es significativamente más grande que cualquier otro anfiteatro conocido. Y pienso que es un edificio simbólico. Roma era la ciudad más grande del imperio más grande. Su anfiteatro tenía que ser el más grande. El Coliseo fue la estructura arquitectónica más grande de Roma. También se construyó más rápidamente que los demás proyectos imperiales. Las razones de esta urgencia eran simples. Vespasiano había cumplido ya 60 años. Lo que deseaba por encima de todo antes de morir era disfrutar de la gloria el día de la gran inauguración del Coliseo. Incluso para una sociedad basada en el poder dictatorial y el trabajo esclavo, tener listo el Coliseo en la fecha señalada forzaría al máximo la mano de obra y los recursos de Roma. De los 100.000 esclavos que Vespasiano trajo de su conquista de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, 30.000 fueron destinados a las obras de construcción. Además de la mano de obra esclava, reclutó a los mejores artesanos romanos para el proyecto. Cada detalle de la construcción se planeó con una precisión militar.
Los romanos utilizaron su capacidad organizativa, que se aprecia con diáfana claridad en diversos aspectos de su civilización, como el derecho y especialmente el ejército, para crear cuadrillas de un tamaño razonable que trabajaban de forma conjunta. Es bastante probable que las obras las realizasen las cientos o miles de pequeñas empresas constructoras de toda la ciudad, que podían ser organizadas de una forma casi paramilitar. Los trabajos se dividieron entre 4 grupos, cada uno encargado de una cuarta parte de la estructura. El edificio se levantó alrededor de una red de sólidas columnas de piedra dispuestas en 7 anillos concéntricos. Cada anillo estaba constituido por 80 pilares. Sobre este esqueleto maestro se alzaría el resto del Coliseo. Arcos y bóvedas unían las columnas de piedra, formando una intrincada red de escaleras y pasillos. Los enormes pilares de piedra del Coliseo son de travertina, una roca sedimentaria de gran resistencia. Aún hoy se extrae de las colinas de Tivoli, a unos 27 kilómetros del centro de Roma. Se abren grietas en los grandes bloques de piedra del techo. Entre las 2 caras de la roca se coloca una bolsa de acero que se expande cuando se llena de agua. Cuando la bolsa se hincha, se separa el bloque tallado. Para lograr el mismo efecto, los romanos llenaban las incisiones verticales con cuñas de madera seca que luego empapaban con agua. A medida que la madera se dilataba, iba separando los bloques. Para construir el Coliseo, las canteras de Tivoli produjeron más de 500.000 de toneladas de travertina. Los cálculos sugieren que se necesitaron alrededor de 100.000 metros cúbicos de material. Esa es una cifra inimaginable. Para convertir esa cantidad en una medida de longitud, imaginemos toda esta piedra convertida en bloques cúbicos de travertina, de 30 centímetros de lado. Si los pusiéramos en fila, cubrirían una distancia de más de 1.000 kilómetros. Además, Roma importó 150.000 toneladas del mejor mármol, tanto por barco a lo largo del río Tíber como mediante carros de bueyes. Cada día llegaban a la obra 200 carros de bueyes. Imagínese una larguísima hilera de carros de bueyes, una detrás de otra. Si dividimos esos 100.000 metros cúbicos de piedra por los 8 años que tardaron en construir el edificio, debía llegar un carro de bueyes cada 7 minutos. Una de las cosas más difíciles de la construcción del Coliseo debió ser levantar esos enormes bloques de travertina para hacer la fachada, que mide nada menos que 50 metros de alto. Los romanos utilizaron grúas. Las grúas de ruedas se movían con mano de obra esclava. Me imagino el Coliseo durante su construcción con tal vez una docena de esas grúas con gigantescas ruedas operando al mismo tiempo, levantando esos enormes bloques de piedra. Las piedras se acoplaban con abrazaderas internas de metal. Las abrazaderas, alanceoladas, se clavaban en agujeros perforados previamente. Entonces se abría un pequeño canal a lo largo de la unión y se vertía plomo fundido en la cavidad, creando una fijación perfecta para mayor resistencia y protección frente a la corrosión. Una fina capa de mortero de pizarra completaba la unión entre los bloques de travertina. Los arcos y las bóvedas que hay entre las travertinas son el rasgo estructural predominante del monumento. Estas técnicas, heredadas de los griegos, fueron perfeccionadas posteriormente por los romanos mediante el uso de nuevos materiales, como el hormigón. El desarrollo del hormigón por los constructores romanos fue un avance tecnológico de gran magnitud. Les permitió hacer arcos más grandes y sólidos de lo que habían podido hacerse hasta entonces.
El mortero utilizado en el Coliseo tiene un ingrediente especial añadido. Además de la combinación de cal, grava y arena, contiene pozzolana, un polvo volcánico del Vesubio. Este material único hace que el mortero del Coliseo tenga una fuerza y una resistencia incomparables. El hormigón romano era un material extraordinario y muy especial. Fraguaba con gran rapidez, permitía construir bajo el agua, por tanto era hidráulico y además resistía durante periodos de tiempo muy largos. De hecho, es uno de los materiales más duros creados por el hombre. Como es obvio, tiene garantía de por vida, al menos 2000 años. Por eso se probó a principios de los años 80 como material para construir depósitos de residuos radioactivos. Cuando finalmente cayó Roma, en el año 410, los secretos de la producción de mortero desaparecieron con el imperio. No fueron redescubiertos hasta el Renacimiento. El edificio del Coliseo progresó hacia arriba a través de las columnas. Cada nuevo piso de columnas se elaboraba con materiales gradualmente más ligeros. La mampostería se hizo cada vez más importante y, de nuevo, los avances tecnológicos de Roma proporcionaron a los constructores del Coliseo una enorme ventaja. En Lombardía, estos artesanos fabrican ladrillos empleando los mismos métodos que los constructores del Coliseo. Antes del reinado de Nerón, los ladrillos romanos se secaban al aire libre. Esto limitaba su capacidad de resistencia a la presión. Por consiguiente, la construcción con ladrillos solo permitía levantar estructuras de un solo piso. No se conoció su verdadero potencial hasta que los artesanos comenzaron a cocer los ladrillos en hornos. Cuando se calienta la tierra a una temperatura alta y constante, pierde toda su humedad. El agua es sustituida por gases que endurecen la tierra cocida y hacen contraer los poros naturales del material, aumentando sensiblemente la resistencia del ladrillo al agua y a la erosión. El ladrillo cocido permitió a los ingenieros de Vespasiano construir hasta más altura que nunca. Hacia el año 79 de nuestra era, las dos primeras hileras de columnas del Coliseo estaban terminadas. Vespasiano, ya muy enfermo, aceleró todavía más el ritmo de las obras. Llegaron más esclavos, más trabajadores forzados, pero todo fue en vano. Vespasiano murió antes de los Juegos Inaugurales del Coliseo. El honor de iniciarlos recayó en su primogénito, Tito. La magnitud y exuberancia de ese espectáculo iban a maravillar al mundo romano. Como había hecho su padre antes que él, Tito consideró prioritaria la finalización del Coliseo. En menos de un año había terminado casi todas las obras estructurales. En el año 80 ya no pudo esperar más. Aunque el Coliseo aún no estaba listo, Tito anunció la celebración de los Juegos Inaugurales. Para entonces, el edificio ocupaba una extensión de 2,5 hectáreas, con unas medidas de 190 por 155 metros. Era realmente impresionante. Tenemos un relato interesante del poeta Marcial que presenció la inauguración del Coliseo, en el que explica cómo se percibía este edificio. Lo compara con las otras maravillas del mundo, por ejemplo, las pirámides de Egipto, y no solo afirma que es una nueva maravilla, sino que es más sublime que todas las demás juntas. Va a ser la octava y última, la más grandiosa maravilla del mundo. Tito, el emperador recién coronado, sacó el máximo partido al poder de seducción que despertaba el Coliseo. Declaró día festivo la jornada inaugural. Los carteles anunciaban que los Juegos iban a durar 100 días y serían los más espectaculares jamás celebrados. Sacrificaron 9.000 animales de todos los rincones del imperio en luchas escenificadas.
Ejecutaron públicamente a criminales. 3000 gladiadores lucharon hasta la muerte. Hubo combates de amazonas como novedad. Todo esto solo durante los primeros 5 días. Se distribuyeron entradas hechas de hueso para presenciar esta carnicería de forma gratuita. Cada entrada indicaba por cuál de las 76 puertas había que entrar. Esta amplia y empinada escalera se denominaba vomitorio. En caso de emergencia, podían desalojarse los graderíos en menos de 5 minutos. Además, permitía a los soldados acceder a cualquier punto del circo en unos segundos, si la plebe se excitaba. Creo que el aspecto del Coliseo debió ser absolutamente magnífico. Era un edificio colosal para la Roma de la época. El ruido, el griterío de la gente, debió ser algo impresionante. Para un romano, este era el único lugar donde podía ver a tanta gente junta. Debió ser una experiencia fantástica. Era obligatorio ir con tanta asiduidad como se pudiese. Se reservaron 6 puertas para las élites romanas. Conducían a las salas más opulentas del circo. Los suelos estaban hechos de travertina pulida, las paredes labradas con el mejor mármol de Carrara. Cada arco estaba decorado con estuco pintado y además se rociaba todo con perfume para endulzar el hedor de la muerte. Pero incluso en las gradas del público había ornamentos decorativos, con estatuas de bronce de los héroes y los dioses presidiendo los pasillos. Se instalaron fuentes para aplacar la sed de los espectadores. El agua no consumida discurría por canales abiertos para ayudar a refrescar los pasillos. Las gradas se organizaron según una rígida jerarquía. Cuanto más cerca estuvieras de la matanza, más alto era tu estatus. Los peores asientos del circo se reservaban a las mujeres. A continuación venían los esclavos, los pobres y los hombres recién liberados. La siguiente fila estaba reservada a los soldados y a los ciudadanos de a pie. Más abajo se situaban los oficiales y burócratas de rango medio. Las primeras filas estaban reservadas a los senadores y sus invitados. Las únicas mujeres autorizadas a estar en primera fila eran las vírgenes vestales, unas sacerdotisas cuyo culto expresaba y garantizaba la prosperidad de Roma. Los mejores asientos eran para el emperador y su séquito. En la primera fila y centradas, esas eran las mejores localidades del circo. Los juegos eran un teatro político. Era el escenario donde el emperador aparecía ante el populacho romano, ante 50.000 ciudadanos reunidos en el Coliseo. Por tanto, todo se planificaba con mucho cuidado. Me imagino cómo debía ser la inauguración de los juegos. Ese silencio, la expectación, las trompetas sonando, el órgano de agua, la música y de pronto entraba el emperador. Entonces se celebraba un sacrificio, había una procesión religiosa. Me imagino lo que debía ocurrir al final de un combate de gladiadores. Gente gritando, ¡que viva! Y otros, ¡que muera! Pero solo podía decidir el emperador. Así pues, el emperador hacía una señal con el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Entonces todos los ojos estaban puestos en él. Y en aquel momento, el emperador sabía que era el soberano de Roma, del mundo. Como soberano del mundo romano, de Tito se esperaba que brindase espectáculos de una magnitud y una imaginación inauditas. No decepcionó a sus súbditos. El tercer día de los Juegos, el Coliseo estaba lleno de agua y tuvo lugar una batalla naval de barcos en miniatura para deleite de las masas. Esta proeza de los ingenieros romanos ha desconcertado tanto a los historiadores durante siglos que algunos consideran un mito la inundación de la arena. Pero las últimas excavaciones arqueológicas demuestran que fue posible representar una batalla naval dentro del circo. Nuestras investigaciones nos dicen que durante el reinado de Tito se pudo haber llenado de agua el Coliseo para los Juegos inaugurales. El agua probablemente procedía del cercano viaducto de Aqua Claudia. Ese acueducto era grande y hubiese podido llenar la pista de agua en poco tiempo.
Por lo que sabemos hoy, podemos decir que el agua en la pista no debía tener mucha profundidad, tal vez entre 80 centímetros y 1 metro. De lo contrario, todas las demás salas de servicio se hubiesen inundado. Las batallas navales, como las luchas de gladiadores, se libraban a muerte. Para aumentar el interés de la audiencia, echaron cocodrilos a la pista inundada. Pero el espectáculo de las batallas navales tuvo una vida corta. Antes de cumplirse 1 año de la apertura del Coliseo, murió Tito. Le sucedió su hermano Domiciano, bajo cuyo patronazgo se concluiría finalmente el Coliseo. Al igual que su hermano y su padre, Domiciano estaba decidido a dejar su propia huella en la cultura de los juegos. Para hacerlo, iba a transformar el Coliseo para conseguir espectáculos cada vez más sofisticados. Cuando Domiciano llegó al poder, en el año 81 de nuestra era, el Coliseo llevaba abierto más de 2 años y, sin embargo, todavía estaba incompleto. Domiciano ordenó a sus ingenieros que excavasen el subsuelo sobre el que se alzaba la arena. Iban a ser eliminados los mecanismos de inundación. En su lugar, se construiría un complejo subterráneo con montacargas, trampillas y pasadizos de servicio. La maquinaria de escenografía necesaria para transformar los juegos en espectáculos con efectos especiales. Cuando bajé por primera vez, ya había leído todo lo que había pasado aquí. Las jaulas de los animales, sus adiestradores, la gente que los entrenaba, los armeros y todos los demás. Me imagino el trabajo para coordinar todo lo necesario en un día de espectáculo, para que los eventos discurriesen uno detrás de otro, sin fisuras. Debió ser mucho más complicado que un acontecimiento deportivo actual. Por ejemplo, un partido de fútbol. Los arquitectos de Domiciano crearon 3 niveles de pasadizos bajo el Coliseo. Aquí trabajaban cientos de hombres y mujeres en condiciones atroces para la escenificación de los juegos. Cuando hoy observamos la estructura subterránea, apenas podemos imaginar qué aspecto debía tener esto en un día de juegos. En primer lugar, hemos de suponer que había muchas instalaciones mecánicas y que todos los pasillos estaban llenos de maquinaria. Además, podemos deducir que debía ser muy oscuro, ya que las únicas fuentes de luz eran lámparas de aceite o antorchas. También sabemos que se oía el ruido de los montacargas, los rugidos de los animales y, desde luego, el griterío procedente de la arena. La coreografía de los movimientos de miles de animales, gladiadores y toneladas de material para los decorados supuso un reto enorme. Con la reputación del emperador en juego, solo una actuación perfecta resultaba aceptable. El precio del fracaso era terriblemente alto. En una ocasión, el trabajo entre bastidores se llevó a cabo con tanta incompetencia durante una de las maniobras que el emperador condenó a los tramoyistas a saltar a la arena, donde fueron descuartizados por animales salvajes. En las entrañas de la sala de los efectos especiales del Coliseo había 32 ascensores que transportaban animales salvajes, decorados y gladiadores hasta el centro de la arena. Impulsados a fuerza de brazos y contrapesos, los ascensores se hallaban en el mismo centro del Teatro de la Muerte. Eran necesarios 256 hombres para operar los mecanismos. En este pasadizo había un ascensor. Lo sabemos por este bloque. Sostiene una gran viga para un montacargas. Alrededor del montacargas había un sistema de cuerdas para subirlo y bajarlo. Las guías para subir el ascensor hasta el suelo del Coliseo aún pueden verse con claridad. Los túneles de la estructura inferior miden más de 1,5 kilómetros de longitud, con 32 jaulas por las que podían pasar miles de animales al día. Conducían a los animales elegidos para el sacrificio por túneles demasiado estrechos para que pudieran darse la vuelta. Sin ningún medio de escape, les obligaban a entrar en las jaulas abiertas. Cuando la puerta se cerraba tras ellos, se subía al animal.
Asustado, hambriento y confundido, se dirigía instintivamente hacia la luz, hasta el centro del Coliseo y la muerte segura. Los elevadores eran tan eficaces que en una ocasión se soltaron a la arena 32 leones a la vez. Su rugido colectivo fue tan potente que hizo enmudecer a la muchedumbre. Los juegos nunca habían sido tan sofisticados, pero Domiciano seguía sin estar satisfecho. Su otra gran innovación fue la construcción del Balarium, un gigantesco toldo retráctil que protegía a los espectadores romanos del intenso sol del verano. El Balarium es una auténtica obra maestra de ingeniería. El toldo se sostenía por medio de una compleja red de drizas que a su vez estaban sujetas a 240 mástiles que rodeaban la columna más alta del circo. Unas cuerdas bajaban desde los mástiles superiores hasta los cabrestantes del suelo. Para subir o bajar el Balarium tenía que sincronizarse todo a la perfección. Al ritmo de los tambores, la gigantesca cubierta se colocaba en posición. Cuando debía subirse o bajarse, se requería la fuerza de más de 1000 hombres. El Balarium, nos dice Plinio el Viejo, era un fino toldo de seda que además estaba decorado con estrellas de oro. De modo que el efecto escénico con el reflejo del sol debió ser increíblemente hermoso. El Balarium era el elemento más extraordinario del Coliseo. Con su instalación por fin se concluyó el edificio, solo 12 años después de colocarse la primera piedra. En aquella época, el Coliseo se había convertido en la principal atracción de Roma. Un día típico comenzaba con la exhibición de bestias salvajes procedentes de todo el imperio. Los romanos se veían como los señores del mundo, y una forma de demostrar su dominio era llevar a Roma las criaturas más exóticas que pudiesen encontrar y exhibir. Eran los señores del mundo, por eso trajeron jirafas, leopardos, leones, osos, avestruces, hipopótamos, rinocerontes, de todo. Pero los romanos, en lugar de contemplar a los animales en cautividad, los llevaban a la arena y los mataban. Culturas diferentes, prácticas diferentes. Esta carnicería no era por mera sed de sangre. Para un ciudadano romano, era una manifestación del dominio del imperio sobre la naturaleza incivilizada. El momento más importante de la vida ritual romana era el sacrificio de un animal. Para adorar a un dios había que sacrificar un animal. Matar un animal, cortarle el cuello, ya fuera un toro, un cerdo, un cordero, un pollo. Para un romano constituía el acto central de su liturgia religiosa. Creo que los sacrificios humanos o de animales en el Coliseo llevaban ese simbolismo religioso demasiado lejos. Después del espectáculo con animales, venía la ejecución pública de criminales. La posición social del condenado dictaba cómo había de morir. La crucifixión para los esclavos y los criminales comunes. A algunos les prendían fuego mientras levantaban la cruz. La mayoría de criminales eran lanzados a los leones y despedazados para deleite de las masas. Los animales no siempre estaban dispuestos a colaborar. Aterrados por la muchedumbre enfervorizada y debilitados por los malos tratos, necesitaban algún incentivo adicional para atacar. En el subsuelo, los tramoyistas embadurnaban al condenado con sangre fresca para que las bestias se lanzasen a un frenesí devorador. Incluso llegó a atarse a los prisioneros a estacas para luego empujarles hasta los rincones donde estaban los animales y asegurar así su embestida.
A mediodía no siempre se limitaban a las ejecuciones, matar gente y punto. También había representaciones dramáticas de mitos o espectáculos sexuales, donde se dice que se hacía copular a las bestias con los criminales condenados. Pero el punto álgido del espectáculo era la cruel ejecución del criminal. Lo empapaban con una capa de brea y le prendían fuego para regocijo del público. Sin embargo, este derramamiento de sangre no era más que un aperitivo antes del auténtico festín. Los gladiadores. Las superestrellas del Coliseo. Los paladines de la muerte. Las luchas de gladiadores eran la principal atracción del Coliseo, el acontecimiento culminante de un día en la arena. La demanda de luchas de gladiadores era tan grande que se desarrolló toda una industria a su alrededor dedicada a entrenar y proporcionar el suministro constante de candidatos para los Juegos. El Coliseo acogía 4 escuelas de gladiadores. Eran una mezcla de prisión y campo de instrucción, ya que la mayoría de luchadores eran esclavos o prisioneros de guerra. Cuando estaban a pleno rendimiento, albergaban a 2000 gladiadores llegados de todo el imperio. Los túneles conducían directamente al laberinto subterráneo. No había más escapatoria que la victoria o la muerte. Las escuelas de entrenamiento se desarrollaron siguiendo las indicaciones de los lanistas, gladiadores veteranos que habían luchado y sobrevivido durante más de 3 años. Su misión era que los luchadores llegasen a la arena en las mejores condiciones. Con guerreros también entrenados, si había rencillas personales pendientes, una sesión de entrenamiento podía derivar en una pelea peligrosa. En ocasiones así, el lanista debía imponer su autoridad. Las amazonas también eran populares entre el público romano. A los emperadores Domiciano y Cómodo les encantaba ver a amazonas combatiendo hasta la muerte. Un luchador novel comenzaba su entrenamiento utilizando una espada roma de madera llamada rudus, con un poste como oponente. Los luchadores más experimentados combatían unos con otros, pero sus armas también carecían de filo. Estos hombres no solo eran muy valiosos, también podían resultar peligrosos. Solo les daban armas afiladas cuando llegaban al Coliseo. Los gladiadores saltaban a la arena por la puerta de la vida, la Porta Sanna Vivaria. Se protegían con los escudos. Sus espadas eran demasiado endebles para rechazar un ataque directo. Una espada rota significaba una muerte casi segura. Cada luchador tenía un ranking. El número 1 del ranking gozaba de un enorme estatus y un alto valor en el mercado. Algunos luchadores fueron vendidos por el equivalente a 85.000 euros. Las apuestas en las luchas era una pasión solo comparable al placer de presenciar en directo el espectáculo. Las estadísticas de las luchas se registraban sistemáticamente y eran tema de conversación entre los aficionados. Con frecuencia, los luchadores experimentados eran confrontados a novatos para mejorar su récord de victorias y su valor en el mercado. Se premiaba a los campeones con medallas y coronas de laurel. Incluso cuando eran vencidos, los gladiadores tenían una última oportunidad de evitar la muerte si habían impresionado al emperador con su pericia y coraje. Un gladiador imploraba el perdón levantando su brazo. A menudo la muchedumbre exaltada influía en las decisiones del emperador. Perdonar a un favorito del pueblo era un acto de buenas relaciones públicas.
La verdad es que nadie sabe si los romanos levantaban el pulgar o lo bajaban. Sabemos que había unas posiciones y todo el mundo sabía lo que significaba. Pero lo utilizamos como una convención. Pulgar hacia arriba, la vida. Pulgar hacia abajo, la muerte. Esclavos disfrazados del demonio de la muerte usaban un martillo ceremonial para rematar a los gladiadores vencidos que todavía daban señales de vida. Para una sociedad obsesionada por la virilidad y la conquista no había honor en la derrota. La victoria, en cambio, auguraba grandes recompensas. Los gladiadores más notables obtenían la libertad. Les entregaban una espada de entrenamiento de madera como símbolo de su liberación. Resulta sorprendente que muchos optasen por volver a la arena, incapaces de resistirse a las intensas emociones de la lucha, la fama y su estatus de símbolos sexuales. Gladius significa espada, así que los gladiadores luchaban a espada. Pero gladius también significa, coloquialmente, pene. Por eso eran tan sex symbols. Eran seletus, que significa señor del pueblo. Algo así como cazador nocturno de jóvenes doncellas. Y se les consideraba hombres muy viriles. Esta enloquecida combinación de sexo y violencia pervirtió a la sociedad romana. Solo unos pocos tuvieron la valentía de criticar el orden establecido. San Agustín, el gran pensador cristiano, describió la reacción de uno de sus discípulos que asistió a los juegos. Cuando vio la sangre, fue como si hubiera bebido un gran trago de bestialidad. En lugar de darse la vuelta, fijó sus ojos en la arena y se dejó llevar por el maleficio, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Disfrutó con la crueldad del combate y se emborrachó con el derramamiento de sangre. Cuando salió del circo, su mente había contraído una especie de enfermedad que no dejó de atormentarle hasta que volvió. Pero ya no como invitado acompañando a un grupo de amigos, sino como su cabecilla, llevando más ovejas al matadero. Los estudiosos han calculado que en el Coliseo murieron más de 700.000 personas. Se condenó a gladiadores, criminales, soldados, hombres corrientes, mujeres e incluso niños. Todos murieron en público y sus cuerpos salían por las puertas del mayor teatro del Imperio Romano, solo para entretenimiento de las masas. Pero este espectáculo de la muerte no podía durar eternamente. Casi 2000 años después de su inauguración, el Coliseo sigue atrayendo a 2 millones de visitantes al año. Las multitudes aún se sienten atraídas por su grandeza y por su fama escalofriante. Las ruinas que despiertan nuestra imaginación, asoladas por los terremotos y el saqueo arquitectónico, representan solo una tercera parte del tamaño original del Coliseo. $500.000 toneladas de travertina, unidas por 300 toneladas de hierro forjado, crearon la imponente fachada que le proporcionaba una gran solidez estructural. Hoy, solo los materiales para construir el Coliseo valdrían 250 millones de euros. A eso habría que sumar el coste de la mano de obra y el transporte. El total se acercaría a los 600 millones de euros. Mientras el imperio floreció, también lo hizo el Coliseo. 42 emperadores utilizaron la arena para ganarse los favores de las masas, cada uno de ellos intentando superar a su predecesor. Creo que hay un paralelismo entre lo que pretendían hacer los emperadores cuando trataban de superar al anterior con unos juegos más prodigiosos y lo que hacen los estudios de cine cuando intentan producir el gran éxito de la temporada. Cuando Trajano volvió de sus guerras dacias, celebró unos juegos espectaculares que duraron días y días. Se sacrificaron unos 5.000 animales exóticos y posiblemente superó a casi todos los emperadores de su época. Pero el destino del imperio y el del Coliseo estaban unidos de forma inextricable. Cuando aquel declinó y los ingresos procedentes de sus colonias menguaron, la carga financiera de los juegos se hizo demasiado pesada. En contraste, el cristianismo florecía, a pesar de la persecución brutal y concienzuda de la nueva religión. Muchos cristianos murieron en la arena del Coliseo, pero el martirio no hacía sino reforzar la fe. San Ignacio, uno de los primeros mártires cristianos que murió aquí, escribió antes de llegar al Coliseo:
Todo el viaje desde Siria hasta Roma, encadenado a una escolta de soldados que cuanto más les soborno, más insolentes se vuelven. Estoy listo para enfrentarme a esos leones a los que me han destinado. Solo deseo que estén dispuestos a colaborar. Voy a hacerles señales para que me devoren lo antes posible. La joven religión y sus seguidores le daban la espalda a la sanguinaria y pagana Roma. Las voces de disentimiento crecieron en número y en volumen, desafiando las ideas que habían hecho del Coliseo el corazón de la cultura romana. Hoy, una cruz conmemora a los mártires cristianos que murieron aquí, pero su mayor tributo puede ser su contribución determinante a la desaparición del Coliseo y los Juegos. Nadie sabe realmente por qué dejaron de celebrarse los Juegos, pero en el siglo IV los romanos tenían que defender el imperio de los ataques de los persas por un lado y de los bárbaros por el otro. En aquellas circunstancias debió ser muy difícil tener el mismo nivel de munificencia que antes. Además, el imperio se había convertido al cristianismo y aunque los nuevos emperadores celebraron espectáculos con bestias salvajes y juegos de gladiadores durante casi un siglo más, finalmente los monjes cristianos pusieron objeciones a la celebración de luchas donde se matase a otros humanos. En el año 404, un monje llamado Telémaco saltó a la arena del Coliseo intentando separar a dos gladiadores. En un ataque de furia, la muchedumbre le mató a golpes. Pero por aquel entonces, la élite romana ya se había convertido al cristianismo y a los pocos días, el emperador Honorio prohibió las luchas de gladiadores. El sacrificio de animales salvajes se prolongó durante un siglo más, pero los síntomas de la decadencia definitiva de los Juegos eran patentes. La correspondencia de Quinto Simico, el prefecto de Roma, revela la sórdida realidad de los últimos años del Coliseo. En el momento de comenzar los Juegos, estamos sin osos. Hemos recibido unos pobres cachorros de oso, maltrechos y agotados, y de los leones vale más no hablar. Estamos perdiendo nuestros cocodrilos porque llevan 50 días en huelga de hambre. Intentaremos mantener con vida hasta tu llegada los dos que todavía respiran, aunque con su negativa a comer no garantizo que puedan aguantar mucho más. Incluso la importación de animales salvajes era un lujo que el arruinado imperio no podía ya permitirse. De hecho, los excesos del Coliseo habían llevado a muchas especies al borde de la extinción. Los Juegos, que habían sido una demostración del poder y la gloria de Roma, ahora reflejaban su decadencia. Al final se recortó su presupuesto, perdieron interés y se oponían a la nueva moral cristiana. En el año 410, Roma cayó en manos de los invasores bárbaros del norte y el Coliseo cayó con ella. El palacio del pueblo y el imperio al que había servido resultaron ser tan inseparables en su decadencia como lo fueron en su apogeo. Durante los siguientes 1000 años, el Coliseo fue saqueado por generaciones sucesivas de canteros y chatarreros. Sin embargo, sus fantasmagóricos restos todavía nos fascinan. Son un escalofriante epitafio del imperio más grande y cruel de la civilización occidental. El recuerdo de los espectáculos del Coliseo y de los miles de personas que allí murieron por puro y simple espectáculo sobrevive en nuestra imaginación.